a Kingdom Truth, mi nombre es Pamela Ballinas y estamos en esta sección Personas que cambian el mundo, por supuesto también con Claudia Iriarte, y hoy nos acompaña una mujer, de verdad, de mis respetos. He conocido su trayectoria y lo que está transformando hoy en el mundo y en México es inigualable. Ella es Mabiela León, fundadora de Compartimos Mundo AC, y también es directora de vinculación nacional e internacional de Red Familia México. Bienvenida, Mabiela, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy felices de recibirte, ¿verdad, Clau? Sí, Mabi, bienvenida. Muchas gracias. Un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Clau, cuéntanos, ¿por qué invitamos a Mabiela para estos temas tan delicados y tan importantes? Sí, bueno, estamos muy contentos de tener aquí a Mabi porque Mabi es una guerrera. Ella trabaja a favor de la vida, ¿no? Y de la familia. Está en Red Familia. ¿Y en dónde nos conocimos, Mabi? Nos conocimos en una gira donde estuvimos moviendo la agenda internacional para que la gente se diera cuenta qué estaba pasando desde la ONU y cómo impactaba a los países y a las familias. Sí, y desde ahí Mabi es la que me tiene súper informada de qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? En la ONU, todo lo que se está moviendo y qué es lo que pasa. Mabi es la que me tiene muy informada siempre, por eso hoy tenemos el honor de tenerla aquí. Para informar a todos los que nos ven, sí. Porque nos llegan cada tema, cada preocupación de las familias, de las mamás. Nosotras somos mamás, yo tengo una hija de 3 años y para mí este tema es sumamente importante porque el desconocimiento es ceguera y es nuestra responsabilidad quitarnos definitivamente la venda de los ojos, y por eso te invito a que si este video, este episodio está llegando a tus manos, mantente viéndolo porque no sabes toda la información de valor que vas a encontrar aquí con Mabiela. Así que la primera pregunta que tenemos es justo lo que está platicando Clau sobre la agenda internacional. ¿Qué está pasando? Estamos la mayoría en desconocimiento de la agenda internacional de la ONU. Creeríamos que la ONU es una organización que apoya la vida, la familia, pero estamos viendo que no es así. Entonces, ¿qué nos puedes platicar, Mabiela? Bueno, pues antes que nada, la ONU es un organismo a nivel mundial que tiene muchos países miembros. La ONU en su momento nació por una cuestión histórica, ¿no? Para dignificar a las personas, para que los crímenes de la guerra no se volvieran a repetir, para proteger a los países. Pero yo creo sinceramente que la ONU ha cumplido su deber histórico y llega un momento en el que con toda la fuerza que tiene, con toda la credibilidad que tiene, empieza a convertirse en un motor de ideologización. A veces yo creo que la agenda de la ONU, en vez de dignificar a la persona, solamente está luchando por posicionar una forma de ver el mundo. Y una forma de ver el mundo muy a rajatabla, o sea, de una forma muy incisiva en los países. Porque sin respetar credo, sin respetar historia del país, sin respetar cultura, se está proponiendo una agenda global, digamos que no solamente impacta en el plano de desarrollo social y económico de los países, ya impacta en lo doméstico, en la forma en la que las siguientes generaciones van a percibir el mundo. Y esa agenda es la que a nosotros nos preocupa muchísimo y de la que yo quisiera platicarles un poco a ustedes. Claro, ¿cuál es esa agenda? ¿Cómo se está ahí plasmando la ideología? ¿Es de los países o quiénes son las personas que están detrás de empujar estas nuevas ideologías? Sí, miren, la ONU saca una agenda que le llaman la Agenda de Desarrollo Sostenible. Es una agenda que se puede encontrar como la Agenda del 2030 o la Agenda 2030. Es mucho más conocida como la Agenda 2030. Y esa agenda tiene 16 objetivos y 169 metas. Entonces, dentro de esas metas hay muchísimos temas transversales que pegan a todos los objetivos que tienen que ver con desarrollo social, desarrollo de los países, pero sobre todo sobre adoctrinar a las personas sobre una nueva visión de ver el mundo. No lo dicen sus documentos con todas esas palabras, pero nosotros sabemos que es así. Y aquí sí les quiero decir algo muy importante. Hablando de tema internacional, la redacción de los documentos siempre va a ser excelente. Va a ser una redacción muy amigable, va a ser una redacción abierta, o sea, que la gente acepte fácilmente.
Que si lo vas leyendo como un civil común como sí, nosotros... Y es que son muy hábiles, porque no lo hacen de una lo manera logras ver, no que lo crees logras que es muy entender. bueno, ¿no? Y te invita, sí, eso se ve, Exacto. oye, escucha muy bien, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Y la cuestión es que cuando los analistas de los documentos empiezan a leer los documentos, se dan cuenta que hay frases y hay términos que la ONU ha resignificado. La ONU tiene su propio significado para algunos términos, para algunas frases y algunos tópicos, con mayúsculas, y ese significado es el que le da como que el toque distintivo a lo que la ONU propone. Y ahí hay que ser muy, muy cuidadosos cuando leemos los documentos, porque Por es muy ejemplo, fácil. el ESI. El ESI, que es Educación Sexual Integral, en inglés es Comprehensive Sexuality Education. Que se escucha como algo muy natural, ¿no? Sí, claro, claro. la educación Sexual sexual para integral, los niños. Comprehensive Exactamente. Sexual Education, se escucha como algo que si tú y yo no conocemos del tema, diríamos, pues Wow. buenísimo, qué padre que estemos apoyando Sí, ese y tema eso- de ideología, pero ¿qué significa eso? Y ahí a los niños desde de los 0 a los 4 años, ¿no? Los empiezan a sexualizar. Hay una agenda de ESI de los 0 a los 4 años y para los niños más grandes también hasta los 12 años. O sea, digamos que el ESI, o sea, es una herramienta de las muchas que hay dentro de algunos acuerdos y documentos de la ONU para hacer vivir esta agenda al 2030. El ESI es una agenda transnacional que a nosotros nos preocupa mucho porque si bien habla de educación sexual integral, y como dicen aquí, Que o es sea, integral. es integral y deberíamos llevarla con buenos ojos, o sea, es una agenda antes que nada de ideologización. Y es una agenda donde nosotros tenemos una lucha constante porque le está quitando a los papás el derecho de opinar sobre las cuestiones sexuales que sus hijos deciden abordar. Es decir, si los países adoptan el ESI, si el ESI se mete al sistema educativo de los países, como está sucediendo en México, Porque ya está ocurriendo. en muchos países de América Latina, está ocurriendo justo ahora, muchos padres de familia al momento de querer decidir qué van a aprender o qué no quieren que les enseñen a sus hijos, no van a tener ni voz ni voto. Y desde ahí empieza un problema grave, porque se está dejando la autoridad de las familias y de los padres a elegir la educación de sus hijos. Eso antes que nada es autoritario. Los países no están para educar, porque cuando un país educa, corremos el riesgo de ideologizar. Sí, o sea, es como si el Estado tuviera mayor injerencia en la vida de tu hijo, Claro. sexualmente hablando, que estamos tocando valores, creencias, etcétera, antes que los propios padres que les dimos la vida. Claro. Y cuando hablemos de sexualidad integral, me gustaría que le quitáramos todas las palabras bonitas y les dijéramos, por favor, a qué nos estamos refiriendo con eso. O sea, ¿qué es lo que les estaríamos permitiendo al Estado que le enseñe a nuestros hijos? Sí, estamos hablando de una hipersexualización. Cuando nosotros abordamos el tema de la sexualidad, no solamente lo vemos con un enfoque biologicista, o sea, de mi cuerpo, mis necesidades, mi satisfacción, mi placer. O sea, la sexualidad se tiene que abordar desde lo espiritual, desde lo psicológico, desde lo emocional. Es un complejo, es un 360 grados. Pero esta agenda lo aborda desde una forma muy, muy biologicista, mi cuerpo, mis necesidades, mi deseo, mi placer. Cuando nosotros vemos el mundo de la sexualización de esa forma tan reduccionista, el mensaje que le damos a los niños es: haz lo que quieras contigo, con tu cuerpo y con los demás. Nos estamos objetivizando, no nos estamos viendo como seres humanos. Y mi pregunta Como máquinas, ¿no? Sí, Como explórate, como y si el placer, fuera- ellos los inducen al placer, a esa hipersexualidad. O sea, Exactamente. se está igualando a la necesidad biológica, por ejemplo, ¿no? De ir al baño, ¿cierto? Exactamente. Cuando sabemos Una como necesidad. adultos, con valores, con espíritu, Que sí. que la sexualidad interviene en muchísimas cosas alrededor y estamos hablando de menores de edad. Sí. O sea, quiero que abramos muy bien los ojos de lo que nos está diciendo. La Organización Mundial de la Salud, por Muy bien. ejemplo, en algunos de sus documentos ha recomendado cómo se debe de educar a los niños. Yo la verdad es que cuando estaba leyendo sus documentos hay uno donde habla de cómo se tiene que educar en materia de sexualidad, hablando de ESI y hablando de la agenda de la ONU a los niños de 0 a 4 años. Habla de que tú como padre de familia les debes de estimular que descubran su género, que descubran su cuerpo y descubran tempranamente la masturbación.
Estamos hablando de un niño de 0 a 4 años, todavía está descubriendo el mundo, todavía está empezando a hablar, descubriendo las sensaciones, amando a su mamá, a su papá, o sea, no está en una edad emocional ni psicológica para experimentar eso, porque a veces esas cuestiones se vuelven compulsivas y una compulsión no nos hace libres. Nos están preparando. Exactamente, las compulsiones nos hacen esclavos. Exactamente. Y es la misma Organización Mundial de la Salud en otro documento señala que los niños de 0 a 12 años ya tienen que estar experimentando la masturbación y explorando su cuerpo y las relaciones con otros niños. Sí, y decidiendo si quieren hombre o mujer, que ellos tengan la oportunidad de decidir desde muy niños. Exactamente, o sea, y son cosas que están en documentos. O sea, mi pregunta es, padres de familia, ¿ustedes creen que eso le va a dar bienestar y plenitud a las siguientes generaciones? ¿Ustedes creen que esa es la llave para que las personas sean felices y se desarrollen? Yo creo que es la llave para volvernos más esclavos. Antes que nada, esclavos de nuestro cuerpo y esclavos de una idea de libertad, que no es libertad. Entonces, Bueno, y todo esto tiene un trasfondo espiritual, que ahorita al final vamos a hablar de esto porque no estamos viendo lo que pasa en el mundo aquí terrenal, pero vamos a ver cómo todo es un trasfondo de la agenda del enemigo, que está presionando. ¿Por qué? Porque viene a deshacer todo, las familias, las personas, la identidad de los seres humanos. Sí, y me gustaría, en Kingdom Truth totalmente estamos claros, y lo hemos venido viendo y estudiando a través de cada sección, de lo importante que es el espíritu y cómo hay un mundo espiritual detrás de todo esto. Pero además de eso, quiero que te des cuenta que esto no es un tema moralista, esto no es un tema que tenga que ver con religiosidad o con religión o con lo que sea que tú creas, tiene que ver con la integridad también de la vida. Y como nos están diciendo, nos están vendiendo la libertad, esclavizándonos de nuestras propias sensaciones y de nuestro propio cuerpo. Cuando te pregunto, mamá, papá, si tú estás apoyando a tu hijo a cambiarle un pañal porque no tiene la madurez fisiológica para ir por sí mismo al baño, ¿por qué tendría la madurez fisiológica para decidir sobre su sexualidad? ¿No? O sea, no tiene ninguna lógica. Y si la Organización Mundial de la Salud está a favor de la vida y a favor de la libertad, te preguntaría... No está a favor de la familia. No, por supuesto no, pero se supondría, ¿no? Se supondría que eso pensamos, y estamos viendo claramente que no. Y Mavi, entonces, esta agenda, ¿cómo empieza a influir, por ejemplo, en nuestro país? ¿No? Entonces, lo escuchamos a nivel internacional, escuchamos estos summits que hay en África, por ejemplo, escuchamos la Agenda de Naciones Unidas. Pero entonces, ¿cómo eso se baja a nuestro país? Y me encantaría también saber qué podemos hacer nosotros como civiles, como papás, como personas normales, ¿no? Que a lo mejor no tenemos un cargo como tú para parar este tema. Pues miren, yo tuve la oportunidad de estar el año pasado en la cumbre de la ONU, en la cumbre mundial de la Comisión de Población de la ONU, que fue en África. Le llamaron el Nairobi Summit. ¿Cómo nos impacta en México? Bueno, nuestros delegados del gobierno actual en México se comprometieron a adoptar la Agenda 2030, adelantar la promesa, porque ese fue el eslogan de la cumbre, y se comprometieron a traer aborto a todo México. Y obviamente se comprometieron a traer la agenda de los derechos sexuales y reproductivos a México. Y ya lo estamos viendo, o sea, todo este año ha sido una lucha constante para frenar y abordar el tema del aborto, y para frenar y abordar el tema de que a los padres se les respete su derecho de educar a sus hijos y su derecho de elegir qué quieren que sus hijos aprendan o no. Se ha vuelto una guerra porque pareciera que hay un ala que dice, sí, adelante con los derechos sexuales y reproductivos. Yo no sé si esa ala de padres de familia o de personas están informados qué implica todo esto. Porque es la puerta abierta, a ver, lo voy a decir, a la pedofilia tal cual. O sea, si ya le estás dando la libertad a tu hijo sin que te informe, cualquier tutor llegue en la escuela y les diga, experimenta con esto, usa una pastilla del día después, usa un condón, entonces le estás permitiendo que si llega un pedófilo, ella pueda decir, el niño pueda decir, claro, pues hay que experimentar, y además no denunciar, porque se supone que ya no tienes injerencia como papá. Se supone que tienen un derecho. O sea, aquí sí quiero ser muy clara. O sea, la ONU se la ha pasado los últimos años nombrando apetencias humanas como derechos.
Ajá. Mucho cuidado cuando ponemos la palabra derechos antes de algo. No todas las apetencias humanas, no todos los deseos humanos son derechos. Y aquí tenemos que ser muy claros con esto. Hablando de los derechos sexuales y reproductivos, sí tenemos un derecho, pero ahí, hablando de menores de edad, hay algo anterior, que es el derecho de los padres a ver por el interés superior de la niñez. Y cuando los padres ven por el interés superior de la niñez, o de la infancia, como le quieran llamar, están viendo por su pleno desarrollo, en una integralidad, en 360 grados, no solamente en que desarrollen bien sus capacidades sociales en el tema de la sexualidad. Y hablando del tema de la pedofilia, también quisiera abordarlo. Nosotros hemos detectado que hay una tendencia. Cuando hablamos de derechos siempre son progresivos, y cuando hablamos de ideología también es progresiva e incluye cada día más términos nuevos. Cuando nosotros hablamos de la ideología de género, estamos hablando movimiento LGTB y otros acentos que están muy en esa sintonía. Pero llega un momento en que empezamos a ver que hay un fondo transnacional fuertísimo apoyando el tema de la pedofilia. La ONU abiertamente, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO no han declarado que la pedofilia se va a sacar de los libros de psiquiatría como una parafilia o una desviación. Todavía no. Incluso en sus documentos declara que es algo negativo y los niños tienen que ser protegidos. Pero al momento en que le quitas al padre su potestad de decir qué quiere o no quiere que su hijo aprenda, es abrir puertas. Y el momento en que tú le dices a los países, si los padres se niegan a que los niños aprendan sobre la agenda LGTB, a que los niños que los padres se nieguen a que los niños incluyan en sus saberes, o sea, temas sobre educación sexual integral, en ese momento, o sea, amarran a los padres y los relegan. Cuando tú relegas a un padre, cuando tú relegas la autoridad de un padre, sucede lo que dice ella. Y sería ilegal ya, sería ilegal, sería contra la ley. Sería contra la ley. En algunos países ya es contra la ley. Por ejemplo, en Canadá o en Alemania, si un padre se opone a que le enseñes a tu hijo ideología de género, o sea, hay penalizaciones. Unas más graves que otras dependiendo de la región, pero hay penalizaciones. Perdóname, es que pensándolo, ¿no? Como mamá, se vuelve gravísimo esta puerta que estamos permitiendo, porque tú también que nos estás viendo, al no hacer nada estás permitiendo, por supuesto. Porque tenemos realmente que pararlo, ¿no? Con todas las fuerzas y con todas las ganas, porque estamos abriendo una puerta. Se me ocurre, ¿no? Si tú ya no tienes ese control sobre la vida sexual de tu hijo y un pedófilo se acerca, podría lavarle el coco, porque estamos hablando de un infante inmaduro todavía, porque hay estudios que sus neuronas todavía no están maduras para tomar ciertas decisiones, por ejemplo. Sí. Y podría hacerle pensar que ese niño o esa niña quiso estar con un pedófilo. Sí, no, y ahora entonces ahí por eso amor, la ley... Que es amor, y ese amor se y permite. Están como queriendo amor hacer es amor. Que es normal, sí. Y que es en amor que una persona de 40 años se enamore de una niña de 11 años, 12 años. Entonces, imagínate sí. a lo que quieren llegar. Eso es lo que a lo que quieren llegar ya. Es la desprotección completa de la infancia y de las siguientes generaciones. O sea, su eslogan es amor es amor. Amor es amor, sí. Y se me hace un eslogan que todo mundo puede comprender, incluso aceptar. Pero aquí sí les quiero decir algo, o sea... Inclusive a lo mejor lo has dicho, ¿no? O sea, pues sí, porque amor es amor, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? O sea, es bien importante que nos demos cuenta que cuando nosotros recibimos algo de afuera, por ejemplo, una agenda que viene del exterior, que viene con cierta ideología, siempre nos la van a vender como si fuera un dulce muy llamativo. La envoltura va a ser bonita, la envoltura va a ser grata y va a ser atractiva. Por eso la buscamos y la queremos. Pero tenemos que escarbar y darnos cuenta que a veces el dulce es muy amargo y no me va a favorecer para nada. Por eso la mentira a veces se cuela, porque siempre viene acompañada con algo llamativo o un poco de verdad. Cuando ellos dicen, sí, hay que educar en sexualidad, sí hay que educar en sexualidad, claro, estamos de acuerdo. Totalmente. Pero ¿en qué visión de la sexualidad? ¿Con qué matices? ¿Con qué enfoque de sexualidad? Y a qué edad, ¿no? ¿A qué edades? Porque edad? Tú sí puedes decirle a tu hijo, tienes 10 años, es muy pronto para fumar, es muy pronto para tomar, pero no es muy pronto entonces para decidir de tu sexualidad. Es total. A mí no me cabe en la cabeza, honestamente. No, y realmente es una locura. Perversión disfrazada. Yo estuve viendo, poniéndome
más al tanto de todo lo que es la pedofilia y es impresionante, es de las peores perversiones sexuales que pueden haber, yo creo. Y eso es lo que están haciéndolo ver como si fuera normal, fuera bueno, incluso que es un género, ¿no? Quieren también ya hacerlo ver como que se normalice como un género más, la pedofilia. Por eso en México somos primer lugar de pornografía infantil. Y abuso sexual infantil. Abuso sexual infantil. ¿Y qué estamos haciendo? O sea, primer lugar. O sea, ¿cuántos países somos Tijuana, en este planeta Tierra? Y somos primer lugar. Estaba viendo, no se venden los niños y se rentan. Decía, no puede ser posible que puedan hacer esas... Y lo estamos normalizando. O sea, ese es el punto. Así como en algún momento se empezó a normalizar que puedas elegir tu sexo, tu afinidad sexual, no sé usar la palabra correcta, ahora ya se está volviendo normal. Sí, y bueno, aquí les voy a platicar algo para que se entienda un poquito, o sea, esto es una teoría social que se llama la ventana de Overton, y así nos están introduciendo al tema de la pedofilia. ¿Qué dice la teoría de la ventana de Overton? Algo totalmente radical, inaceptable completamente, tú lo pones en la mesa y la gente va a empezar a discutirlo. La gente lo revela, lo rechaza o no lo rechaza, ya está sobre la mesa. ¿Qué estamos viendo ahorita? Que el tema de la pedofilia ya está sobre la mesa. Hay un grupo del movimiento gay que rechaza totalmente a los pedófilos, que no quieren que se sumen a su movimiento. Hay grupos que no saben qué hacer, está la opinión muy dividida, ¿no? Pero ya está sobre la mesa. O sea, que se sume como otra... ¿Cómo se dice? Otro género. Otro género. Pero es increíble eso. Exactamente. No va a ir pasando el tiempo y es tan visible tenerlo ahí que nos vamos a ir acostumbrando. Vamos a ir normalizándolo. Sí, claro. Y cuando se normaliza una visión del mundo, tú la empiezas a apropiar y de repente te das cuenta que ya no es tan malo, ya es algo justificable. Oye, como en Netflix, ahorita el programa, me gustaría que toquemos el punto, en Netflix, el de Cuties, en español no sé cómo se llama. Guapitas. Guapitas, ajá. Es una serie que salió el 8 de este mes. La cuestión es que esa serie, la historia es, la protagonista es una niña que quiere sumarse a un grupo de niñas que bailan de forma exótica y sexy. Y ese es su sueño, bailar de forma exótica y sexy, y en la narrativa de la serie obviamente ella va en contra de su familia religiosa y conservadora que no la deja realizarse. Tiene 11 años la niña. Yo llegué a ver algunos cortos, algunas flashes de lo que es la serie y muchos comentarios, y la verdad es que lo que ves sí está muy impactante. O sea, tú ves un performance de las niñas bailando como si fueran chicas de un table dance, o sea, con insinuaciones en gestos, con insinuaciones en signos con las manos, con insinuaciones físicas. O sea, no es una serie que sea para la familia, no es una serie para adolescentes, mucho menos. Es una serie que está posicionando un tema. No hay que ser ingenuos en estas cosas. Ellos están posicionando un tema, como les dije, lo ponen sobre la mesa para que se normalice. Claro. Millones van a decir que no, millones van a decir, ay, quién sabe qué será, y millones, como mucha gente hay, se van a quedar en pausa, no pasa nada. Pero conforme pasa el tiempo, esto lo que busca es que el término pedófilo tenga aceptación. Y aquí sí quiero ser muy clara, o sea, y subrayarlo. Primero se quiere posicionar el tema pedofilia. ¿Qué es un pedófilo? Alguien que tiene amor o filia, por un infante, por un niño, ¿no? ¿Qué es un pederasta? Alguien que tiene relaciones con un niño. Pero sabemos que entre la filia, entre el amor y la sexualización de esa persona hay una línea muy delgada. Quien ama tarde o temprano tiende a la sexualización. Quien ama con un amor que no es de padre, con un amor que no es ágape, con un amor que no es de hermano, con un amor que no es de madre, tarde o temprano tiende a sexualizar eso. Entonces, la línea entre el pedófilo y el pederasta es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Entonces, no hay que ser tan ingenuos. Hay que ver qué hay detrás de cada narrativa, qué hay detrás de cada propuesta que nos ponen en la mesa. Esta no es la única serie. Por ejemplo, Big Mouth. Estaba impresionante. Y también hay una serie, es un documental que se llama Soy pedófilo, yo pedófilo, donde habla sobre que tenemos que aceptar esa gente, y todo el documental, una y otra vez, justificándolo, ¿no? Justifica que son seres humanos y que hay que respetarlos tal cual son. Yo sí quiero decir, yo no estoy en contra de la persona. A la persona se le respeta siempre. A la persona se le dignifica, porque tiene un valor intrínseco.
estoy en contra del error. Sí, claro. El error es aceptar esa parafilia, que puede dañar a la sociedad, que puede dañar a familias y a generaciones enteras, y normalizarla y ponerla sobre la mesa como que no pasa nada. Claro, es que estamos respetando al ser humano y a la persona, pero obviamente tú dejas de respetar cuando empiezas a irrespetar a la otra persona. Entonces, como que se nos está olvidando que para que el pederasta, o sea, pederasta, necesita a otro ser humano que también necesitamos cuidar y respetar. Y sobre todo, insisto, cuando estamos hablando de niños, estamos hablando de seres humanos que no han cumplido ni siquiera la mayoría de edad. Y Mavi, y a ver, pero platícanos quién está o qué está detrás de todo esto. ¿Quién impulsa todo este? Bueno, hay muchos patrocinadores. Es muy claro para las personas que han estado en contacto con la ONU y con sus documentos que obviamente los patrocinadores privados tienen que ver con farmacéuticas que lucran con el negocio del aborto. Hay otros patrocinadores privados, por ejemplo George Soros, que es uno de los máximos patrocinadores del movimiento LGTB, del movimiento feminista y de otros movimientos. Y esos patrocinios llegan a la ONU, ya sea etiquetados o en general, o ya sea alguno de sus comisiones, y se destinan a su propia agenda, a su agenda de desarrollo sostenible. Que aquí, hablando de la agenda de desarrollo sostenible, lo que hemos visto como una constante, que en vez de que esta agenda esté promoviendo la paz mundial, el hambre cero, que se acabe las enfermedades en tantas partes. Como por ejemplo en nuestro gobierno, que se quitó el apoyo de medicinas a los niños con cáncer y ese mismo dinero se está invirtiendo en estas clínicas trans y son millones. Sí, exactamente. Es un símil, es como una equivalencia, ¿no? En vez de que se vea por el bien de la sociedad, ese dinero se está invirtiendo en una agenda con etiqueta, aborto e ideología de género, educación sexual integral, como si eso fuera a salvar el mundo. O sea, y yo quiero que seamos reflexivos. Sí, no. ¿Eso va a salvar el mundo? Sí, no. Eso Estaba viendo, me encantó que Trump quitó la aportación a la Comisión de Población de la ONU. De la ONU y al World Health A la Organization, Organización Mundial de la Salud. Quitó todo el dinero que se le... La verdad es que Trump ha sido de los políticos a nivel internacional que más valor ha tenido y interesa para decir hasta aquí yo y de aquí para allá yo no apoyo sus agendas. Porque está viendo lo que hay detrás de esa agenda. Y tú hiciste ahorita una Exactamente. pregunta muy interesante. ¿Cómo esto está salvando el mundo? O sea, ¿en qué momento la agenda se volcó a esto y no a estar en favor de la familia, de la salud, de los valores? Es increíble, pero y me gustaría hacerte también a ti una pregunta. Por supuesto, la desinformación, ok, te la compro, ¿no? No estamos tan empapados del tema, pero hoy que tienes la información, ¿qué es lo siguiente para ti? ¿Qué sería lo siguiente para ti decir, ok, estoy viendo que aquí hay una agenda oculta que, lo digo con todas sus letras, viene del enemigo completamente y es al punto que quería llegar? También hay algo detrás, ¿no? Detrás de estos patrocinadores hay alguien también detrás. Sí. ¿Y quién es ese que está detrás? Pues obviamente la agenda del enemigo, ¿no? Es el diablo que viene ¿a qué viene? Está presionando Matar, porque robar y por medio, destruir. a matar, robar y destruir. Es por medio de esa, la globalización, ¿no? El progresismo y la gente está engañada porque piensan que, que tenemos que progresar y que tenemos que estar a la abiertos, moda y ¿no? abiertos a esto que está viniendo. Pero realmente, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es el plan? Bueno, el plan es control, obviamente, control de población, es dinero que está detrás de todo esto y acabar con la familia, ¿no? Acabar con la familia porque es el núcleo principal de toda la sociedad y el plan de Dios. O sea, Dios pensó a la familia, ¿no? Un hombre, una mujer y los hijos. Y cuando tú no tienes esa familia, no, pierdes la identidad, ¿no? Entonces, Él va contra las familias, va contra la identidad de las personas y de ahí vienen, ya todas las perversiones que vienen por esa pedofilia, abuso de los bebés, llegan a abusar hasta de bebés, el aborto, que luego va a ser otro tema que vamos a tocar también, pero claro que es la agenda del enemigo contra la agenda de Dios que está en una guerra total. Pero bueno, como decía Pamela, ¿qué vamos a hacer? Lo más importante es que tengamos conocimiento porque dice la Biblia que por falta de conocimiento el pueblo perece, ¿no? Se pierde. Por eso necesitamos ese conocimiento de saber qué es lo que está pasando, quién está detrás de todo esto. Y entonces necesitamos orar, obviamente, esta es una guerra espiritual que necesita mucha oración, mucha intercesión, ¿no? De nosotros como guerreros.
y obviamente actuar también, ¿no? Entonces actuar por eso desde el punto de las leyes, ¿no? Los legisladores tienen que estar ahí parando, porque va a ser desde las leyes que se tiene que parar y obviamente también de la sociedad civil. Sí. La sociedad civil tiene un peso fuertísimo dentro de desde México. los libros de texto de nuestros hijos, ¿no? O sea, como yo podría ser que no te enteres que les están enseñando y cómo ahora una niña puede ser niño y cómo les estamos dando opciones y metiendo cosas a la cabeza desde tan pequeños. Cuando, por ejemplo, a mí nunca me dieron la opción, por supuesto, porque soy niña, ¿no? Punto. La conciencia ni siquiera está terminado de te aceptas, formar. te vives como niña, no pasa nada, disfrutas, Claro, o sea, y socializas. tienes una infancia, ¿no? Sí. Pero, Porque no me dieron la opción, pero desde ahora que están los libros de Las texto opciones. empezando ya a darse la opción de elegir si eres niña o niño, etcétera, estamos confundiendo. Yo creo que una palabra que rescato mucho es confundir y normalizar. y es que, ¿qué pasa? Confundir y normalizar. Cuando les cambian, cuando confunden a los niños y pierden esa identidad, una persona que no tiene identidad no va a poder lograr nada. Y de ahí vienen todas las cosas disfuncionales que vemos en la vida. Entonces, esa es la lucha constante. Entonces, las leyes es un punto muy importante. La sociedad civil somos nosotros, sí podemos decir no, hay que decir no. Yo creo que muchos padres de familia allá afuera tienen ganas de hacer bien las cosas, quieren hacer bien las cosas. Lo primero que debemos hacer es difundir que lo que está llegando a México, que lo que está llegando a todos los países, porque esto no es solamente en México, se está dando simultáneo en muchos países del mundo, en toda América, en algunos países lleva mucho más adelanto que aquí, hay que difundirlo. Hay que abrirlo, hay que abrirle los ojos a la gente, hay que socializarlo. Está pasando esto, no seamos inocentes porque la consecuencia puede ser esta. ¿Y cuál es la consecuencia? Que tener una generación de niños a los que se les robe su inocencia, tener generaciones de adolescentes deprimidos y ansiosos porque ya experimentaron de todo y no encuentran sentido a la vida. Tener generaciones de adultos totalmente desconectados de lo que son y en búsquedas interminables. Por eso les decía en un inicio. Vacíos. O sea, estas cuestiones nos esclavizan más de lo que ellos dicen que liberan. O sea, cuando tú te vuelves compulsivo ante una situación, ante lo físico, ante lo sexual, ante algo, estás volviéndote esclavo. Y esta agenda, antes de liberar, está esclavizando a las generaciones completas y también está llenando de vendas el criterio de muchos padres de familia y los países donde todavía se permite que los padres de familia tengan voz y voto sobre la educación de sus hijos, en esos países, poco a poco, están haciendo de lado la voz de los padres. No es justo, no se debe de hacer. Creo que estamos en un buen momento para alzar la voz, para ser críticos, para informar a la gente y poner un freno a esto. Padres de familia, por favor, no se cierren a la posibilidad de abrirle los ojos a las autoridades en su entorno, de abrirle los ojos a los directores en sus escuelas, de ser críticos y muy puntuales con este tema, porque si ustedes no lo hacen, nadie más lo va a hacer. No esperemos a que alguien más haga las cosas. Cada padre de familia debe de tomar este tema de protección de la infancia en sus propias manos. Es real. Está ahí, ustedes lo pueden ver en los medios de comunicación, lo pueden ver en la televisión, lo pueden ver en los documentos. Es una guerra que antes que nada es espiritual. Y como dice Claudia, o sea, delante de esta guerra está el príncipe de la mentira, que es el demonio. Totalmente, y yo después de que platicas las consecuencias de todo esto que estamos viviendo, yo escucho control, ¿no? Finalmente, ¿qué están buscando estos gobiernos, estos patrocinadores? Controlar a la sociedad y meterse hasta nuestros cuartos, o sea, ya a todos lados, a lo más íntimo de nuestra vida, que es nuestra familia, que son nuestros hijos, decidir por nosotros. Yo te diría, no dejémonos controlar, quedemos muy atentos, por supuesto, a lo más importante que es esta guerra espiritual, y somos guerreras y guerreros, y declaramos en el nombre de Jesús que esto no va a llegar a nuestra familia, y vamos a declarar que no llega a México. Y bueno, me quedo bastante reflexiva, pero sobre todo tomando acción, y una acción que puedes hacer bien chiquita y que te quita un segundo es compartir este video. Compartirlo a todos. Créeme que es doloroso. Yo cuando empiezo a estudiar de este tema me daban literalmente hasta náuseas. No puedo, no lo soporto. Y lo escucho, te lo voy a decir, en los salones donde doy coaching cada fin de semana, lo escucho.
adultos que fueron abusados, adultos que tuvieron muchos temas con pederastas. Entonces, lo veo tan cerca. No te hagas el inocente estos temas, quitémonos la venda de los ojos y empecemos a guerrear. Empecemos hoy en el mundo espiritual, amiga. Cuidemos a los niños, cuiden a sus niños, cuiden sus casas, cúbranse, cubran y guerreen y hablen. Vamos a hablar, no nos vamos a quedar callados y no lo vamos a permitir. Sí, y la formación en valores espirituales, claro, en valores humanos y valores dentro de la familia, o sea, es como la llave maestra. Claro. O sea, lo que la familia no da, no lo va a dar la sociedad. Claro, por eso necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios en nuestras casas. ¿Les parece si cerramos con una oración? Sí. Justamente en este pro de guerrear de forma espiritual, para que tú también sepas cómo lo puedes hacer en tu casa y no lo dejes de hacer y cubras a tus hijos y te cubras a ti todo el tiempo. Así que a la voz de Clau. Bueno, te damos gracias, Dios, porque tú eres la verdad, Señor Jesús, y tú sacas a la luz toda la mentira siempre. Hoy declaramos que sale a la luz todo este engaño, todo este control y esta manipulación que está queriendo venir al mundo entero y a nuestro México. Hoy declaramos, cubrimos a nuestro México con la sangre de Cristo. Declaramos que tú eres nuestro protector, Señor, y que tú cubres a las familias de México, cubres a nuestros hijos, cubrimos cada casa, Señor. Declaramos que hay ángeles, Señor, es un ejército de ángeles, y que en esta guerra espiritual declaramos que tú vas delante de nosotros, Dios. Declaramos que tú nos vas a dar las estrategias, la sabiduría, la fuerza, Señor, para hablar, Señor, y para recuperar lo que tú nos diste, que fue la familia, Señor, así como tú la formaste, Señor, un hombre, una mujer, Señor, y unos hijos, Señor, es la familia perfecta que tú pensaste, Señor. Así lo declaramos en el nombre de Jesús y la cubrimos. Declaramos bendición sobre México, declaramos que el mal no puede llegar. Declaramos que las leyes de nuestro México se constituyen bajo tu palabra, Señor, bajo tus fundamentos y bajo tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias, Mavi, por estar aquí con nosotros en Kingdom Truth. Es un honor tenerte y que nos tengas informada. Siempre me mantiene informada, Mavi. Vamos a ir a la ONU, ¿te acuerdas que íbamos a ir en marzo? Teníamos ya todo planeado y se paró por esta pandemia. No pudimos ir a guerrear como nos gusta, pero vamos a ir el próximo marzo, ¿no? El próximo marzo hay que estar en la Comisión de Población, porque es una de las comisiones más incisivas contra la familia, y con este tema que les platicamos en esta sesión, y en la Comisión de Mujer, porque ahí también se habla mucho sobre ideología de género, y la agenda de derechos sexuales y reproductivos es como el top. Entonces hay que estar ahí. Vamos a ir con el grupo de los legisladores, sí, vamos a estar ahí. Y pues gracias por estar aquí. Hasta pronto, y por favor comparte esta verdad que muchas personas no saben. Hasta luego.